Hola a todos, el día de hoy hablaremos sobre psicología clínica, pero para entender un poco este término, ¿qué es la psicología como tal? La psicología es una ciencia que estudia los procesos mentales y comportamentales del ser humano, por lo cual es necesario saber un poco de su historia y cómo se construyó lo que hoy en día conocemos como psicología clínica. Para empezar, ¿qué es la psicología clínica? La psicología clínica es una rama de la psicología que investiga y aplica los principios de la psicología a la situación única y exclusiva del paciente para reducir sus tensiones. En el siglo V a.C., Hipócrates descubrió los humores humanos, a los cuales determinó flemático, colérico, sanguíneo y melancólico, que determinaban ciertos rasgos de carácter en la personalidad. Años más tarde, en 1453, se estableció en Inglaterra la Comunidad de Médicos Reales y Cirujanos, donde se practicaban tratamientos inhumanos. Se creían igualmente que la histeria, convulsiones y epilepsia se presentaban porque eran posesiones por el diablo. En 1773 se abre la primera institución pública para el enfermo mental en Estados Unidos. Y como muchos sabemos, en 1879 el psicólogo y filósofo Wilhelm Wundt fundó el primer laboratorio de psicología para la investigación en la Universidad de Leipzig, Alemania, lo cual dio paso a la constitución de la psicología como una ciencia. Años más tarde, en 1892, Stanley Hall, acompañado de otros personajes influyentes, establecen la APA, lo que comúnmente conocemos como Asociación Americana de Psicólogos. Y en 1895, Sigmund Freud y Breuer publican estudios sobre la histeria. Es claro que la psicología ha ido abriéndose camino y forjándose cada vez más a raíz de las diferentes investigaciones y aportes de tales personajes, los cuales le han proporcionado un gran crecimiento, teniendo en cuenta que la psicología como ciencia en 1879 precedió a la psicología como profesión. En 1896, Leitner Whitmer fundó la primera clínica de psicología en la Universidad de Pensilvania en Estados Unidos, dedicada al tratamiento de niños con problemas de aprendizaje, campo al cual llamó psicología clínica. En el año 1900, el autor Sigmund Freud publica La interpretación de los sueños, el cual proporciona bases de la psicoterapia analítica. Años más tarde, en 1905, Binet y Simon desarrollan la prueba de inteligencia para evaluar las habilidades de niños en edad escolar, y en 1907, Whitmer publica el primer número de la psicología clínica en la primera revista profesional dedicada a la psicología clínica. Tiempo después, Abraham Flexner en 1910 demanda la introducción del entrenamiento en la ciencia básica como elemento de cualquier adiestramiento y educación, y en 1917 los psicólogos clínicos empezaron a organizarse bajo ese nombre, con la fundación de Asociación Americana de Psicología Clínica. Durante ese mismo año, en la Primera Guerra Mundial, los psicólogos elaboran pruebas de inteligencia a solicitud del ejército estadounidense para la elección de reclutas. En 1919, la Asociación Americana de Psicología desarrolla una división sobre la psicología clínica, y años más tarde, en 1935, Murray y Morgan publican la prueba de percepción temática para emplearla en la evaluación proyectiva de la personalidad. En 1939, Wechsler publica la prueba de inteligencia, conocida como la primera prueba de inteligencia para adultos.
En 1941, en Estados Unidos, en la Segunda Guerra Mundial, el ejército entrena a psicólogos para proporcionar tratamiento a los soldados con neurosis de guerra. Un año más tarde, en 1942, Rogers publica Asesoramiento y psicoterapia, uno de los primeros trabajos importantes sobre el tratamiento psicológico de los trastornos mentales que ofrece una alternativa al psicoanálisis freudiano. En 1945, Connecticut establece la primera ley para la certificación de psicólogos profesionales, precursora del actual licenciamiento. En 1946 se definió a la psicología clínica como una profesión que implicaba el diagnóstico, tratamiento e investigación relativos a los trastornos de los adultos. Seguidamente, en 1950, la psicoterapia en sus primeras etapas se basaba mayormente en el modelo psicoanalítico elaborado por Freud. Durante el siglo XX surge la idea de que debía desarrollarse una psicoterapia como una especialidad de la psicología clínica, y a partir de los años 50 la psicología clínica consolida su estatuto tanto profesional como científico. En 1952, Hans Eysenck proporcionó mejores investigaciones para conducir a métodos más efectivos, destacando la poca o ninguna evidencia de que la psicoterapia fuera más eficaz que cualquier otro tratamiento. En 1952, la Asociación Estadounidense de Psiquiatría publica la primera edición del Manual de Estadística y Diagnóstico de Trastornos Mentales, lo que conocemos como el DSM. Y en 1954, Paul Mill publica su libro Predicciones Clínicas, aportando a la formación de la psicología clínica. Años después, en 1959, Bandura y Walters formulan una teoría del aprendizaje social de la agresión e introducen el concepto de aprendizaje vicario que se obtiene mediante la observación. En 1973 se lleva a cabo la Conferencia sobre la Educación Doctoral en Colorado y se aprueba el modelo de escuela de entrenamiento profesional en psicología clínica. En 1979, Beck y sus colegas publican Cognitive Therapy of the Depression, terapia cognitiva de la depresión, que consolida el desarrollo de la terapia cognitiva. En 1980, la Asociación Psiquiátrica Americana publica la tercera edición del DSM-3. En 1988, se funda la Sociedad Psicológica Americana, en parte como resultado de la división entre científicos y practicantes dentro de la misma asociación. Y en 1994, la Asociación Psiquiátrica Americana publica la cuarta edición del DSM-4. En Colombia, en 1947, el 20 de noviembre, el Consejo Superior de la Universidad Nacional de Colombia en Bogotá crea el Instituto de Psicología Aplicada con el objetivo de formar a psicólogos. La primera directora del instituto fue la psicóloga española Mercedes Rodrigo Bellido, quien trabajaba desde el año 1939 en la Universidad Nacional como directora de una sección de psicotecnia, y por medio de su trabajo impulsó la creación en aumento de profesionales que tuvieran una adecuada formación para ejercer dicha profesión. En los años 50 y 60, la psicología se consolidó institucionalmente como facultad en la Universidad Nacional y más tarde como la Facultad de Psicología en la Universidad Javeriana en Bogotá. Se consolidó el perfil profesional. Un número creciente de psicólogos se agremiaron alrededor de la Federación Colombiana de Psicología. En los años 70 fue una época de multiplicación de programas de formación de psicólogos en varias universidades como en Bogotá, Barranquilla, Cali, Medellín y Manizales. Los psicólogos colombianos tomaron conciencia de la riqueza de su disciplina, de la necesidad de hacer investigación y de la posibilidad de cuestionarse sobre la pertenencia social de la psicología en un ambiente político especialmente agitado. En los años 80 y 90
Se produjo un crecimiento de los programas de formación de psicólogos y aparición de los primeros programas de posgrado a nivel de especialización y maestría. En la última década se evidenció un crecimiento de centros de formación de psicólogos en varias partes del país. Reconociendo, se ubicaron nuevos centros de formación de psicólogos en capitales departamentales y en ciudades pequeñas. Se amplió el número de estudiantes y graduados. Se contaba con 2 programas de doctorado y otros en proceso de aprobación. Se consolidó el reconocimiento y la reglamentación legal, además de la deontología en la profesión. Consolidación en la unidad gremial alrededor de la Asociación Colombiana de Facultades de Psicología y del Colegio Colombiano de Psicólogos. Y se fortaleció la disciplina psicológica. Esto es un poco del proceso de lo que conocemos como psicología y psicología clínica a su vez. También de cómo se formó la psicología en Colombia y en parte el proceso por el cual tuvo que pasar. Esto es un poco de historia y espero que sea de su agrado.